Glorioso, precioso, bendito, hermoso Espíritu Santo de Dios. En esta hora le doy la gloria, la honra, el poder y la alabanza a nuestro Padre Celestial en el nombre precioso de su santo llamado Hijo Jesús, nuestra redención, aquel que viene pronto. Queridos hermanos, a pesar de que muchos hermanos están tanteando en la oscuridad, me veo en la necesidad, como muchos hermanos me lo han pedido, de que nuevamente les explique cómo serán los acontecimientos venideros, porque muchos no saben qué ha de acontecer en estos días. ¿Qué pasará? Porque muchos están pensando que quizás sea un fraude lo que dice la palabra de Dios con respecto a la venida del Señor. Pero más que nada, toda la gente está esperanzado en el arrebatamiento. Aquí, queridos hermanos, les voy a predicar paso por paso, les voy a explicar lo que dice la Escritura con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así en Mateo 24, versículo 36. Queridos hermanos, yo quiero que lean este versículo. Dice: la venida inesperada de Cristo. Así dice el título de este versículo. Y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para todos aquellos que tengan aún dudas e ignoren lo que dicen las Escrituras. Hay muchos hermanos que reciben sabiduría y hay hermanos que no reciben sabiduría. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo y de la esperanza que tenemos en Él. Por eso, queridos hermanos, en esta hora vamos a leer esta palabra. Dice así: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles en los cielos, sino solo mi Padre, le dice Jesús. Más como en los días de Noé, le dice Jesús, así será la venida del Hijo del Hombre, será inesperada. Y vamos a leer, queridos hermanos, la palabra de Dios. En la parábola de las 10 vírgenes. En la parábola de las 10 vírgenes tenemos nosotros una profecía dicha por el mismo Señor Jesucristo de cómo serán la venida del Hijo del Hombre. Y dice así la palabra de Dios en la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. El reino de los cielos será semejante, dice el Señor, a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Señor. El reino de los cielos, queridos hermanos, está ahora entre nosotros. El reino de los cielos, su vocero principal es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma lo que está en el corazón de Jesús, porque todo lo que tiene el Padre lo tiene Jesucristo. Así que el Espíritu Santo toma todo lo que tiene Jesucristo en su corazón y nos hace saber a nosotros, sus siervos. Queridos hermanos, yo hace ya 31 años que estoy en el camino del Señor. Y quiero decirles, hermanos queridos, que desde hace muchísimos años yo ya he sido adoctrinado por el Espíritu Santo con respecto a lo que serán los acontecimientos de esta pronta venida del Señor. Va a haber 2 venidas del Señor Jesucristo. La primera venida de Jesucristo va a ser como dice en la parábola de las 10 vírgenes. Dice: 5 de las vírgenes eran prudentes y 5 vírgenes eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas
juntamente con sus lámparas. Aquí hay dos cuestiones, queridos hermanos. La lámpara alumbra porque hay aceite en una vasija y ese aceite lleva a que la lámpara esté encendida. Ese aceite se renueva constantemente porque caso contrario el aceite se terminaría y se apagaría la lámpara. Así somos nosotros en el Señor. Todos aquellos que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo tenemos nuestras lámparas encendidas y tenemos aceite en la vasija. Sin aceite, que viene a ser la unción del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, como dice en Hechos 1 dice claramente, y no se vayan de Jerusalén, quédense en el aposento alto, allí orando hasta que yo les envíe la promesa de mi Padre. No salgan a testificar nada, quédense ahí hasta que reciban poder desde lo alto. Y con ese poder saldrán y me testificarán de mí. Entonces el aceite en la vasija, querido hermano, viene a ser el bautismo del Espíritu Santo. Viene a ser el poder que nosotros tenemos para hacer la obra de Dios. O sea, hay hermanos que tienen aceite en sus vasijas y aceite en sus lámparas y se renueva el aceite conforme a como nosotros vayamos alumbrando con nuestras lámparas. Si nosotros estamos en quietud, queridos hermanos, nosotros tenemos el aceite que se va gastando, la lámpara empieza a titilar, no le predicamos a nadie, no nos involucramos espiritualmente dentro de la iglesia, entonces va menguando el aceite que está en la vasija, porque la vasija es la que alimenta a la lámpara, queridos hermanos, que viene a ser el Espíritu, que el Espíritu Santo ha puesto dentro de nuestras vidas. Nosotros somos una lámpara encendida. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Ahora dice claramente, tardándose el esposo, cabecearon todas las vírgenes y se durmieron. Es lógico dormirse, hermano, pero también es imperioso tener actividad espiritual dentro de la iglesia, que no entre la tibieza dentro de nosotros, porque nosotros estamos esperando la venida del Señor, estamos todos los días viendo las señales a ver qué acontece en ciertas partes del mundo, y resulta ser de que muchos siguen esas señales y se olvidan, queridos hermanos, que la primera venida del Señor Jesús no va a ser sino una venida que Él la haga de manera inesperada, como ladrón en la noche, dice. Se va a acercar a nuestra vida, va a venir como ladrón en la noche. Entonces dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Ese clamor, dice así el clamor, o sea, es el Espíritu Santo hablándole a la iglesia, querido hermano, no al mundo, no a otras iglesias que no estén cumpliendo los requisitos que dice aquí la Biblia, con aceite en la lámpara y con aceite en la vasija. Y dentro de los que tienen aceite en la vasija va a haber 5 insensatas, o sea, la mitad de la iglesia va a estar en insensatez, o sea, van a estar palideciendo, no teniendo actividad espiritual, aunque duerman, porque se tarda el Señor, pero eso no impide de que nosotros hagamos la obra dentro de la iglesia, la obra que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos, que tengamos los dones espirituales, que los dones espirituales que nosotros poseemos estén en actividad, que nosotros podamos echar demonios, podamos profetizar, podamos hablar en lengua, podamos interpretar las lenguas, podamos profetizar dentro de la iglesia, tener los dones de sanidades, tener los dones de revelación, palabras de sabiduría, palabras de ciencia, o sea, teniendo actividad, interpretación de lenguas, teniendo actividad espiritual dentro de la iglesia. Eso significa. En cambio, hoy en día, queridos hermanos, la iglesia está en pasividad. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pastores
no le dan oportunidad para que los hermanos primeramente reciban el bautismo del Espíritu Santo, y como segunda medida no le dan oportunidad a los que recibieron el Espíritu Santo y tienen dones espirituales para que estos puedan estar operando, manifestando los dones dentro de la iglesia, porque los dones espirituales son para el beneficio de la iglesia, porque hay hermanos que están enfermos, hay hermanos que tienen problemas de toda clase de índoles, hay muchos enfermos dentro de la iglesia que están haciendo cola en los hospitales todos los días, queridos hermanos. Es diferente cuando un siervo del Señor, el Señor le ha dado un aguijón, porque Pablo decía que el poder de Dios en nuestra vida se manifiesta a través de las tribulaciones, las angustias y las enfermedades que vengan a nuestros cuerpos. Son enfermedades que no nos van a matar, pero nos van a mantener limitados carnalmente para que la gracia de Dios sea abundantemente en nuestra vida. De esta manera nosotros podemos poner la mano sobre los enfermos y hacer que estos enfermos se sanen. En cambio, todos van al médico para que le den una pastilla para que alivien el dolor o la dolencia, o para que el cáncer le pongan un poco de quimioterapia y trasladen el cáncer, así lo vayan queriendo matar de esa manera. Nosotros ponemos la mano sobre los enfermos y estos sanarán. Dice, eso es tener actividad espiritual dentro de la iglesia. Las 5 vírgenes prudentes tenían esa clase de actividad. Las insensatas no tenían esa clase de actividad espiritual. No salían por la calle a predicar el evangelio, no hacían milagros. Cuando hay que hacer milagros, hay que hacer milagros. No sanaban a los enfermos, no hablaban en lengua, no profetizaban, porque hay muchos hermanos que necesitan oír la palabra del Espíritu Santo para sus vidas, porque estarán pasando por diferentes dificultades y el Espíritu Santo es el único que sabe la dificultad que puede tener un hermano dentro de la iglesia. Por eso es la actividad espiritual. Muchos están en tibieza espiritual, querido hermano. Muchos de los hermanos solamente van a la iglesia porque el pastor solamente le habla de la bonanza que tiene Dios en la Biblia, pero no le habla del poder de Dios en cada uno de nosotros. Cualquier fiel, querido hermano, cualquier miembro de la iglesia, de entre todos dentro de la iglesia, el Señor elige a uno que lo pone como pastor, a otro lo pone como profeta, a otro lo pone como evangelista, a otro lo pone como apóstol, y así funciona la iglesia de Dios. Y los que tienen dones espirituales son los que utilizan los dones espirituales dentro de la congregación para el beneficio de toda la congregación, y podemos usar los dones espirituales para cuando vayamos nos enfrentemos a algún enfermo y nosotros le sanemos en el nombre de Jesús, poniendo nuestras manos sobre los enfermos. Y si esos enfermos son mundanos, nosotros ponemos las manos, reprendemos al demonio de enfermedad, cualquiera sea la enfermedad. O si nosotros vamos hacia alguno que sea de otra religión, católico, que sea testigo de Jehová, mormón, de tanta ciencia cristiana y tantas otras sectas que hay, nosotros individualizamos qué clase de espíritu es el que mora por el don de discernimiento de espíritu que el Espíritu Santo nos da para que nosotros ministremos, y de esa manera podemos saber qué clase de espíritu está morando dentro de esa persona, y nosotros lo echamos fuera a ese espíritu que está gobernando esa vida, y entonces de esa manera predicamos el evangelio y esa persona viene a los pies de Jesucristo. Eso es actividad espiritual. Esas son las 5 vírgenes prudentes. Las insensatas no hacen nada de eso, se conforman solamente con la salvación, van y vienen a la iglesia, llevan la ofrenda, llevan el diezmo, se le predica un evangelio que es un evangelio barato, un evangelio sin el poder de Dios, un evangelio donde solamente el pastor es el que habla, los que tocan la alabanza y se terminó todo lo demás. Después el pastor pone por el dedo de él a los que han de ser los servidores dentro de la iglesia
para que hagan empanadas, para que pongan plata para comprar cosas para arreglar el templo, y esa es toda la actividad que la iglesia tiene. Por eso se llama tibieza espiritual, y eso entra a formar parte de esas 5 vírgenes insensatas. Dice entonces que el Espíritu dice, se oyó un clamor, aquí viene el esposo. O sea, el Espíritu Santo está hablando simplemente a la iglesia, porque el esposo viene por la novia, y la novia es la iglesia de Jesucristo. Somos todos nosotros los que hemos creído, sean judíos o sean gentiles. Todos aquellos que han creído en Jesucristo, que han recibido el bautismo del Espíritu Santo, que tienen la lámpara encendida, que tienen aceite en su vasija, porque están teniendo actividad espiritual dentro de la congregación, esas son las que van a ser las vírgenes prudentes. Dice el Espíritu Santo, dice, se oyó un clamor, el Espíritu va a gritar, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, o sea, oraron al Señor, y el Señor las tuvo en cuenta. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Resulta ser de que esta parte donde dice id a comprar a los que venden, esto significa, queridos hermanos, que vayan a buscar y a poner en actividad los dones espirituales, el bautismo del Espíritu Santo, y mientras ellos que iban a hacer lo que tenían que hacer, dice que mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. O sea, el Espíritu Santo le da un lapso de tiempo para que todas las vírgenes se preparan y puedan entrar con él a las nubes que nos llevarán al cielo. Acá dice que como si fuera que es una gran casona o un gran castillo donde hay unas puertas que se abren y entran las vírgenes. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces cuando vino el esposo, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. O sea que la venida inesperada de Jesucristo va a encontrar inesperado a muchos. Va a encontrar a muchos desalineados dentro de la iglesia, a muchos sin actividad espiritual dentro de la congregación, por varias razones. Si usted conoce, si usted sabe que usted va a un lugar y está constantemente sentado, escuchando cómo predica el pastor, no tiene ninguna actividad espiritual, váyase de ese lugar, váyase a un lugar donde usted pueda estar ministrando los dones espirituales y teniendo actividad espiritual, para que así de esa manera sea una virgen prudente. Y el aceite que usted va gastando cuando usted va alumbrando a otros con el evangelio, ese aceite va siendo renovado dentro de usted y su vasija siempre va a estar llena. Por eso dijo el Señor que 5 estaban preparadas y 5 no estaban preparadas. Por eso, queridos hermanos, la mitad, el 50% de todos los evangélicos que hay en el mundo van a ir con el Señor a las bodas. Acá dice que fueron a las bodas del Cordero. Bien, en este sentido esto quiere decir, queridos hermanos, que Jesús va a venir inesperadamente como ladrón en la noche. Va a venir el Señor, va a ver quién está preparado y se lo va a llevar. En el mundo va a quedar con un vacío tremendo, porque muchos de las personas que en la casa supuestamente habían 5 personas, quizás 3 personas se fueron con el Señor
y 2 que no estaban preparadas se quedaron. Tenían el aceite en la vasija, tenían poquito aceite en la vasija, tenían aceite en la lámpara, pero estaba terminándoseles el aceite. Y nosotros debemos estar llenos de actividad espiritual para que de esta manera sea siempre el aceite lleno en nuestra vasija. Nosotros vamos recibiendo aceite a medida que la lámpara vaya consumiendo aceite. A medida que nosotros tenemos actividad espiritual, entonces de esa manera el aceite se va gastando y el Espíritu Santo va añadiendo ese aceite para que nosotros, queridos hermanos, no nos falte. Pero si nosotros nos quedamos en casa porque vamos a esa iglesia donde no se practica lo que dice Pablo en 1 Corintios 14, dice, uno le dio Dios tal don, le dio el otro don para ser manifestado dentro de la iglesia, pero la iglesia no actúa de esa forma en estos tiempos. Entonces cuando venga el Señor inesperadamente, el Señor se va a llevar el 50% de la iglesia evangélica. No hablemos del mundo. Bien, ¿qué va a pasar con ese 50% de hermanos que se queden en el mundo? Primero les voy a explicar qué va a pasar después que se sufra ese espanto, queridos hermanos. Lo que va a pasar lo siguiente, que al cabo de unos 30 días, después que se haya vaciado una parte de la tierra, en cada país, en cada ciudad de esta tierra, va a haber evangélicos que se van a ir con el Señor y van a quedar los otros que son evangélicos juntamente con el mundo. Bueno, dice el Señor. Vamos a 2 Tesalonicenses 2. Dice el Señor fácilmente, acá dice así, 2 Tesalonicenses 2, versículo 2. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea que nadie que venga diciendo el día del Señor está cerca, nosotros no le debemos creer, porque va a ser inesperadamente, queridos hermanos. Nadie nos va a poder decir, ya falta poco, mirá si hay tal señal, hay catástrofe aquí, hay problemas en Israel, hay problemas en el mundo, hay tsunami, hay terremotos. Nada de eso, querido hermano, nos puede conturbar nuestra vida, nos puede enturbiar nuestro ser, nos puede sacar del modo de pensar, el modo de pensar el que le acabo de explicar. Dice, no os conturbéis, ni por espíritu. ¿Eso qué quiere decir? Que muchos van a profetizar dentro de la iglesia profecías, ¿no es cierto?, que no van a ser juzgadas por los hermanos espirituales y van a tomar la profecía como viene, ni por palabra mía, ni por palabra de ninguno, que sea profeta, que sea apóstol, que sea pastor, que sea evangelista, ni por palabra. Yo no les puedo decir, hermano, el Señor Jesucristo va a venir en este mes, en el otro mes, el año que viene, no se sabe. Eso solamente lo sabe el Padre, ni los ángeles de los cielos saben. No nos debemos conturbáis, no nos conturbáis, dice el Señor, ni por espíritu, ni por profecías dentro de la iglesia, porque hay muchos que sin tener don de profecía genuino del Espíritu Santo, sino que es una profecía que ha sido implantada por los demonios, que traen doctrina de demonio en ciertas iglesias, entonces esos se levantan a profetizar y después salen profetizando por todas las iglesias que la venida del Señor está cerca. Ni por palabra, ni por predicación, ni por carta, que yo mande una carta a todas las iglesias diciendo el Señor va a venir en tal día, como hacen los testigos de Jehová.
como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, nadie se deje engañar, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, dice, antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bendito sea el nombre del Señor. Eso ya corresponde, querido hermano, ese otro versículo corresponde ya a la gran tribulación. El hombre de pecado, queridos hermanos, se ha manifestado grandemente ya en todo el mundo, porque hay cantidades enormes de Sodoma y Gomorra. Se ha llenado de homosexuales, travestis, lesbianas por todo el mundo. Ya sacan leyes para apañarlo, sacan toda clase de cosas como para tenerlos a esos como si fuera legal. La Biblia prohíbe toda clase de contaminación que venga de parte de esa gente. O sea, se ha manifestado el hombre de poder en ese sentido, querido hermano. La gente ya no quiere creer en Jesucristo porque está viendo todas las cosas que está pasando. El hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hay muchos, queridos hermanos, que se dicen ser profetas, apóstoles, y que ellos son solamente, queridos hermanos, la única voz que la iglesia tiene que escuchar. Y no es así, son mentiras del diablo. El hombre de pecado se ha manifestado, la maldad se ha aumentado, el amor de muchos se ha secado, querido hermano. Ya la gente no tiene amor, no tiene respeto el uno por el otro. Ya en cualquier momento, cuando nos topamos con alguna persona que viene un poco alterada, lo primero que hace, en vez de decir, bueno, tropecé con usted, o le crucé el auto, o tropecé, o le pegué con el codo, perdóneme, en vez de decirle eso, comienzan a insultarlo y a buscarle lío y a querer irse a las manos. Eso es lo que está pasando en este momento. Y dice en el versículo, eso segundo Tesalonicenses, dice en el versículo, bendito sea el Señor, versículo 8 viene a ser. Vamos a ver cómo es la característica de este hombre de pecado que se va a levantar en todo el mundo, tratando de turbar las mentes y los corazones de las personas. Una de las mayores obras que tiene Satanás, este hombre de pecado, es trasladarles espíritus inmundos a las personas, de tal manera de que las personas digan, un varón diga, dentro de mí se encuentra encerrado una mujer. Eso es un espíritu que el diablo le ha puesto para que se manifieste como mujer y de esta manera se haga homosexual. Y la mujer dice, hay un hombre encerrado dentro de mí. Y así hay muchos que son travestis, hay muchos lesbianas, hay muchos homosexuales, hay mucha corrupción por ese lado. Dice así, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales mentirosas. Esas son las señales mentirosas, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Queridos hermanos, hay muchas iglesias y hay muchos pastores que están predicando conforme a la doctrina de demonios, como le dijo Pablo a Timoteo, que en los últimos tiempos vendrán los demonios y traerán doctrina dentro de la iglesia cristiana evangélica pentecostal. No hablemos de las otras que no tienen el Espíritu Santo y que no quieren recibir el Espíritu Santo y dice que son cristianas, iglesias cristianas evangélicas también. Hay varias ramas de iglesias cristianas evangélicas que no reciben el Espíritu Santo y que están en un error, digamos, demoníaco. Bendito sea el nombre del Señor.
grandes señales, prodigios mentirosos. Hay muchos pastores, queridos hermanos, que están haciendo milagros, prodigios, sanidades, liberaciones que son por obra de Satanás. Son todas mentirosas. Esas sanidades, liberaciones que ellos hacen, esas palabras engañosas y mentirosas, no hablan la verdad de la palabra. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hay muchos que nosotros les predicamos el evangelio y ellos nos vienen con un montón de cuestionamiento conforme a la propia concupiscencia de ellos, y con eso turban a las personas, y el hombre de pecado se ha levantado, pero dice que todavía no es el tiempo de que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no se va a manifestar, no va a venir, no va a aparecer por causa de esa clase de señales que hoy muchos están siguiendo. El Señor Jesucristo se va a manifestar, va a venir inesperadamente. Nadie va a saber el día ni la fecha, pero sí sabemos en qué forma va a venir. Y el Espíritu Santo va a decir con un clamor, va a gritar a la iglesia: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora le quiero explicar, hermano, qué va a pasar con esa parte de la iglesia que se queda en la tierra, porque tenía aceite en su lámpara, o sea, habían sido bautizados con el Espíritu Santo, tenían aceite en su vasija, pero poco aceite, porque no tenían una actividad espiritual dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Entonces esos se van a quedar en la tierra. Estos van a predicar el evangelio durante 3 años y medio, en la época del anticristo, porque primero va a manifestarse el anticristo como el gobernante mundial. Después que Jesús se lleve la primera parte, o sea, el 50% de la iglesia evangélica, el 50% se va a quedar de aquellos que son pentecostales, digamos que hayan recibido el Espíritu Santo, como dice la Biblia, hablen nuevas lenguas, tengan los dones espirituales y puedan ser personas que estén activas espiritualmente dentro de la iglesia. Personas que estén manifestando espiritualmente, que tengan la vasija llena. Bueno, estos que tenían un pucho de aceite, el Espíritu Santo les va a dar aceite, y en esos 3 años y medio que va a durar el primer mandato de ese hombre de pecado, del anticristo, que va a ser el gobernante mundial, la iglesia va a estar ministrando, y llevando esa palabra que ellos no llevaron en ese tiempo. Van a tener una actividad espiritual de tal manera que van a predicar el evangelio con gran poder en esos 3 años y medio. La iglesia que Jesucristo se llevó, digamos el 50% de los creyentes, esos son los que han ido a las bodas del Cordero. Y vamos a ver lo que pasa con el 50% de los hermanos que se quedaron en la tierra. Sean judíos, sean griegos, sean gentiles, sea quien sea dentro de todo el mundo. Son la iglesia de Jesucristo que se quedó porque fueron insensatas, porque no tenían una actividad espiritual como las prudentes. Las prudentes entraron y se fueron con el Señor y se celebró la boda en los cielos. Y dice así en Apocalipsis 12. El título es La mujer y el dragón. Y vamos a leer en el primer versículo, dice así, Apocalipsis 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto.
en la angustia de su alumbramiento. Y vamos a leer en el versículo 4 de Apocalipsis 12. Y dice así: y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y a ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene su lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1270 días. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Dice que a esta mujer se le dieron alas como de las águilas, para que volara al desierto, y allí en el desierto tiene un lugar preparado para ser sustentada por 3 años y medio, que viene a ser 1270 días. Bendito sea el nombre del Señor. Esa mujer, queridos hermanos, esa mujer es la iglesia que se quedó, las vírgenes insensatas que habla Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Esa mujer es la iglesia. Se le dieron alas para que esta mujer sea ocultada y el dragón no la pueda tocar. Dentro del mundo, queridos hermanos, en aquellos tiempos, en el tiempo de la gran tribulación, va a haber gente piadosa y va a haber gente perversa. La mayoría de la gente piadosa va a ser gente que no ha tenido ninguna clase de contacto con esta clase de personas que siempre andan en el ocultismo, que siempre andan haciéndole mal a los demás, aquellas personas que andan en parapsicología, en espiritismo, en hechicería, en brujerías, en toda clase de manifestaciones espirituales de Satanás, como dice, que Satanás hará muchas clases de prodigios y mentirosos. Entonces, estas personas dentro del mundo, queridos hermanos, va a haber esta clase de personas, las personas perversas que no supieron guardar la compostura en el mundo. Siempre anduvieron queridos hermanos, en el ocultismo, tratando de ver cómo podían ellos sacar ventaja de las demás personas. Y vamos a ver qué pasa con estas personas, con esta iglesia que Dios le da lugar, le da unas alas para que vuelen y se oculten. Nosotros tenemos, o lean en los versículos, cuando dice en Mateo 25, versículo 31, dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará uno de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Jesús va a apartar las personas piadosas de las personas malas. El cordero es un animal que es manso. Por eso dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Porque como un cordero él fue y fue llevado a la muerte en la cruz. Y él no abrió su boca para maldecir a nadie. Así va a haber personas en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Porque a la mujer se le dio las alas para que vuele al desierto, porque tiene un lugar allí
para que sea escondida y sea sustentada. O sea que va a recibir alimento y va a recibir un lugar donde estar. Va a ser la iglesia del Señor. Van a ser multitudes de personas las que son la iglesia del Señor en la segunda, digamos, en la época de la gran tribulación. Entonces cuando pase esto, la gran tribulación, va a venir y dice, pondrá la oveja a la derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Qué reino le ofrece el Señor Jesús a las ovejas? A esos que son considerados ovejas. Son personas que nunca tuvieron una influencia, digamos, demoníaca en sus vidas. Nunca tuvieron un roce con lo oculto, sino que fueron personas piadosas, que hay todavía en el mundo muchas de esas personas. Heredar la fundación, crear de la fundación del mundo. Eso va a ser el reino del milenio, queridos hermanos. Y él le va a decir, bueno, eso van a reinar con Jesús en el milenio. Y él le va a decir, porque tuve hambre y me diste de comer, y tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y me viniste a mí. O sea, Jesús te está hablando de como que Él es el que recibe todas estas cosas, pero en realidad está hablando de las personas que estos corderos, estas ovejas, albergaron en sus casas. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, y desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey Jesús le dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. O sea que la iglesia que se queda en la tribulación y luego pasa a la gran tribulación, en el momento que el hombre inicuo de pecado, este gobernante mundial, hace un pacto con Satanás, los judíos le presentan el templo, le dejan hacer una ofrenda en el templo. Esa ofrenda en el templo que hace, dice que ofrece algo inicuo, algo vergonzoso, porque los judíos presentan en el templo un cordero, un toro, para hacer expiar los pecados. Pero va a venir este gobernante mundial y va en el templo que va a ser nuevamente restaurado en Jerusalén, va a venir este inicuo y va a ofrecer un cerdo. Eso es abominación. Por eso dice, cuando veáis la abominación desoladora, entonces huid, le dice Daniel. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Allí se manifiesta la bestia, el falso profeta, ahí se manifiesta el hombre de pecado en plenitud. Ahí el diablo toma posesión de este hombre y se convierte, digamos así, como en Jesucristo. Y los otros profetas y la bestia van a ser el Espíritu Santo y va a ser Jesús. O sea que va a ser la Trinidad satánica tergiversando la deidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Van a ser falsificados en ese acto, a mitad del gobierno del gobernante mundial. Cuando ofrezca este chancho allí en el altar del templo de los judíos, allí se va a manifestar Satanás, el diablo, en todo su poder, y allí va a querer reinar. Y allí viene la gran tribulación. Y es allí cuando el Señor envía a la iglesia para que sea guardada por esto que estamos leyendo aquí, que le dicen, ¿cuándo te vimos
porque se lo hiciste a uno de estos mis pequeños. O sea, ellos guardaron lo que dice Apocalipsis 12, guardaron a estas personas en sus casas, le dieron cobija, los guardaron, los sanaron, los fueron a visitar a la cárcel, los sacaron de la cárcel, los trajeron y los guardaron. Guardaron a la iglesia. La iglesia va a ser arrebatada por el Señor a los cielos. Los corderos estos van a pasar a vivir en el reino milenial de Jesucristo. En ese reino milenial se va a seguir, no sé si le he sido bien claro, pero se van a seguir multiplicando las personas por 1000 años. Van a reinar en el reino del milenio, va a reinar Jesucristo, va a estar David como príncipe en Jerusalén, la Jerusalén de aquí de la tierra, pero va a estar como príncipe en la Jerusalén de oro. Allí va a ser el príncipe David. Y la Jerusalén de oro va a estar suspendida sobre la Jerusalén que está en la tierra a una altura, no sé, 2 o 3 mil metros. Y allí va a estar suspendida la Jerusalén de oro, donde van a estar todos los creyentes que fueron desposados con el Señor y todos aquellos que fueron arrebatados después de la gran tribulación. Porque dice claramente, queridos hermanos, yo le hablé de la segunda parte, del 50% de la iglesia, que fue la que se quedó en la tribulación, más de todos los creyentes que fueron ganados por esta iglesia que se quedó en la tribulación, fueron ganados muchas almas durante 3 años y medio, y a esa alma le fueron dadas alas para volar y esconderse. ¿Y quién los escondió? Estos que son denominados los corderos y los que están aquí en Mateo 25, versículo 34 para abajo. Hay que leer bien, querido hermano. El juicio de las naciones se llamará. Bendito sea el nombre del Señor. A los perversos, que son los cabritos que el Señor pone a su izquierda, a esos perversos el Señor los envía directamente al infierno. Y a los corderos, que son los que guardaron a la iglesia durante el tiempo de la gran tribulación, a esos corderos Jesucristo los deja para que vivan con Él durante 1000 años en la tierra. Y la Jerusalén de oro va a descender y va a quedar a una altura sobre la Jerusalén que está aquí en la tierra. Y allí, queridos hermanos, nosotros, los que hayamos alcanzado la gracia de Dios, dice Jesús que a uno de los que le fueron fieles le dio 5 ciudades y a otro le dio 10 ciudades para que gobiernen en el tiempo del milenio. Entonces la iglesia que se desposó con Jesús, la esposa del Cordero, va a estar juntamente con Jesucristo, reinándolo durante los 1000 años y gobernando la tierra durante 1000 años con Jesús. Queridos hermanos, quería yo decirles que después que pase la gran tribulación, gloria al Señor. Vamos a leer cómo será la venida del Señor después de la gran tribulación. Y esto está escrito en Mateo 24, versículo 29. Antes de la tribulación va a venir la venida inesperada de Cristo. Pero notemos aquí que el Señor primero habla de la venida de Cristo después de la tribulación. En el versículo 29, Mateo 24. Y en el versículo 36 de Mateo 24 habla de la venida inesperada de Jesús. O sea que hay 2 venidas, una inesperada y la otra después de la tribulación. ¿Qué pasa? En la inesperada no sabemos cuándo es, no hay ninguna señal.
pero en la que viene después de la tribulación, de la gran tribulación, cuando ya la iglesia que se quedó en la tierra es guardada por estos que después son denominados los corderos, que Jesús aparta a su derecha y les dice: venid a la herencia que tengo para ustedes de mi Padre, que va a ser el reino del milenio. No sé si me entienden. Bueno, dice, la iglesia esa que ha sido guardada por estos denominados los corderos, más otro poco de iglesia que va a haber en la tierra, dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y la potencia de los cielos serán conmovidas. O sea, va a haber un acontecimiento cósmico mundial, ¿no es cierto?, de tal manera como que no lo hemos visto todavía. Nosotros hemos visto terremotos, muerte de gente, que muchos habrán sido creyentes, estarán con el Señor. Hemos visto destrucción de la tierra, hemos visto toda clase de guerras y rumores de guerra. Pero dice que después de la gran tribulación va a pasar esto, que todavía no pasó. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso no ha acontecido y no va a acontecer hasta que Jesús se despose con la iglesia. Después de eso viene la tribulación, y después de eso viene la gran tribulación, y después viene esto. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Eso va a aparecer, la señal del Hijo de Dios, del hombre en el cielo, va a aparecer después de los 7 años. Cuando se cumplan 7 años que ha estado gobernando el anticristo, allí se va a aparecer, dice, una señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea, toda la iglesia que ha sido guardada por estos que han sido denominados los corderos, que van a heredar la tierra, que van a vivir con Jesús los 1000 años sobre la tierra, estos van a ser levantados de esta manera. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Va a haber una señal en el cielo, que los creyentes en el tiempo de la gran tribulación, los que estén escondidos por aquellos que son los corderos que han guardado a la iglesia, van a ver esa señal y ellos van a ser arrebatados. Allí viene el arrebatamiento. Eso es el arrebatamiento después de la gran tribulación. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay una señal en el cielo, va a ser como un rayo que pasa desde una punta a la otra del cielo en todo el mundo. Y esa señal no va a ser una señal pasajera, va a ser una señal que va a estar constantemente en el cielo. Y dice, y van a lamentarse todos los pueblos de la tierra, porque no creyeron en Jesucristo, aquellos que se dedican ahora a hacer toda clase de alianzas con el diablo por medio de la parapsicología, del espiritismo, de la hechicería, la brujería, la santería, el curanderismo y toda clase de religiones falsas, paganos. Todos aquellos que no se complacieron con la verdad, no amaron a la verdad, sino que amaron la injusticia, todos esos van a ser los que van a ser llevados al infierno. Pero la iglesia va a ser recogida y llevada al cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Allí serán transformadas sus vidas, allí cambiarán el aspecto, van a ser
transformados, sus cuerpos dejarán de ser cuerpos de carne y hueso para convertirse en cuerpos celestiales como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Bendito sea el nombre del Señor. Serán vestidos con vestiduras blancas y estos van a ir directamente a la iglesia, a la ciudad santa, a la Jerusalén de arriba. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Dice, para que esto lo tengan en cuenta, después de la tribulación, dice, versículo 29 hasta el versículo 35. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas, o sea que viene Jesús, cuando vean todas esas señales. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Bendito sea el nombre precioso y poderoso del Señor. El juicio que va a venir sobre las naciones en el tiempo de la gran tribulación, porque en el primer tiempo que va a haber con el gobernante mundial, los primeros 3 años y medio van a ser 3 años y medio donde va a haber aquí una libertad y va a haber una cierta confianza para que la gente se confíe y crea que este gobernante mundial, que va a hacer toda clase de bonanza, va a cambiar todas las cosas sobre la tierra. ¿Por qué? Porque ya se le dio lugar para que se convierta después en el anticristo. Este gobernante mundial, queridos hermanos, a los 3 años y medio va a cambiar de parecer, se va a convertir, el diablo va a venir y lo va a poseer, y el falso profeta, que va a ser el predicador, y la bestia, que va a decir que es el Espíritu Santo, porque va a hacer señales, van a hacer muchas cosas, pero son todas mentirosas, son todas señales, y van a venir toda clase de tormento, pero solamente ese tormento de la gran tribulación les va a llegar solamente a aquellos que son los que se están haciendo alianza con los demonios. Alianza con los demonios. Muchas iglesias evangélicas que ahora están predicando doctrina de demonios, esas van a recibir el pago por no haber amado a la verdad, van a recibir el pago del mismo anticristo. Dios va a enviar el juicio a la tierra y el mismo diablo. Y también les quiero agregar que la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es la gran ramera, que está sentada sobre las 7 colinas, en una ciudad que viene a ser Roma, y en Roma está el Vaticano, sobre las 7 colinas, así que la gran ramera, esta va a ser destruida, o sea, todo el clero católico, apostólico, romano, todos aquellos curas, papas, obispos, monseñores, y todo lo que se te ocurra, y todos aquellos gobernantes que hayan hecho pacto con ellos, van a ser destruidos por la misma bestia donde está sentada la gran ramera. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el Señor dice: salid de allí, pueblo mío, porque dentro de la Iglesia Católica va a estar muchos de aquellos que son pueblo del Señor, que han sido llamados desde antes de la fundación del mundo. Han sido elegidos y escogidos, pero han sido absorbidos por diferentes religiones falsas. Por eso nosotros debemos predicar y sacar del medio de la gran ramera, sacar a aquellos que son los elegidos del Señor. Bendito sea Jesucristo. Espero, queridos hermanos, que les haya servido lo que les he predicado. Ha sido corto, solamente 1 hora, y en 1 hora no le puedo decir todas las cosas detalladas como yo quisiera. Espero que aprendan, comprendan, lean las Escrituras, no se dejen llevar por profecías falsas, por palabras falsas, por hombres
mentirosos, por aquellos que se enriquecen dentro de la iglesia del Señor. Hay muchos que se han enriquecido, tienen grandes megas iglesias que solamente las usan para enriquecerse ellos. Hay millonarios dentro de lo que se dicen iglesia evangélica. Hay millonarios, hay pastores, algunos que se dicen profetas, que son millonarios. Esos van a recibir la ira de Dios. La ira de Dios van a venir contra todos aquellos que no amaron a la verdad, que no amaron a Jesucristo, sino que se complacieron en la injusticia. Y la injusticia, hermano, cuando tú no eres un hombre de equidad. Equidad quiere decir que nosotros debemos velar los unos por los otros. No nos importa lo que nosotros tenemos. Nosotros lo tenemos para compartirlo con nuestros hermanos. En cambio, estos pastores, profetas, apóstoles, lo tienen para su placer y no para compartirlo con los hermanos. Por eso no hay equidad. Por eso no amaron la justicia. Se complacieron en la injusticia. Bendito sea el nombre del Señor. Hay dos venidas del Señor. Una que es inesperada, que va a venir como ladrón en la noche. Y la otra va a ser después de la gran tribulación, que va a haber una señal en el cielo. Dice, entonces aparecerá, versículo 30, Mateo 24. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea, la segunda venida de Jesús va a ser con una señal. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Versículo 30 de Mateo 24. Lean las Escrituras, hermanos queridos, pidan revelación al Señor, comiencen a manifestarse espiritualmente dentro de las congregaciones. Si en una congregación no te dan lugar para que manifiestes los dones, si no recibes el bautismo del Espíritu Santo, vete de esa congregación, busca otro lugar donde se reciba el Espíritu Santo, donde tenga dones espirituales, donde tú puedas manifestarte espiritualmente para el beneficio de los otros hermanos. Bendito sea el poderoso nombre de Jesús. Dios bendiga a la iglesia, Dios le dé sabiduría, revelación a la iglesia de Jesucristo nuestro Señor. La paz le dejo como me ha sido dada, así le dejo la paz a cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo.